Límites por Henry Cloud. Capítulo 2. ¿Cómo son los límites? Los padres de un adulto de 25 años vinieron a conirme con un pedido muy corriente. Querían que arreglara a hijo Bill. Cuando les pregunté dónde estaba Bill, me contestaron, no quiso venir. ¿Por qué? Les pregunté. Bueno, cree que no tiene ningún problema, contestaron. Quizá tenga razón, les dije, para su sorpresa. Cuéntenme el caso. Me recitaron un historial de problemas que habían comenzado con sus primeros años de vida. A su entender, Bill nunca había estado a la altura de las circunstancias. En los últimos años había manifestado problemas con drogas e incapacidad para estudiar y hacer una carrera. Era evidente que amaban mucho a su hijo y que tenían el corazón destrozado por su manera de vivir. Intentaron todo lo que estaba a su alcance para que cambiara y llevara una vida responsable, pero todo fue inútil. Aún estaba en la droga, eludiendo la responsabilidad y rodeado de amistades dudosas. Me contaron que siempre le habían dado todo lo que necesitaba. Tenía dinero suficiente en la escuela para que no tuviera que trabajar y así contar con tiempo suficiente para estudiar y tener una vida social. Cuando debido a sus bajas calificaciones lo expulsaron de una escuela tras otra, o dejó de asistir a clase, estaban más que complacidos de poder ayudarlo para que ingresara a otra escuela, donde pudiera sentirse mejor. Después de dejarlos hablar por un rato, les respondí, creo que su hijo tiene razón. No tiene ningún problema. Por un minuto entero me clavaron sus miradas y quedaron inmóviles, como en una fotografía, sin poder creer lo que habían escuchado. Finalmente, el padre dijo, ¿escuché bien? ¿Usted no cree que tiene problemas? Así es, les dije. No tiene ningún problema. Ustedes sí. Él puede hacer casi cualquier cosa que se le antoje, no hay problema. Ustedes pagan, se irritan, se preocupan, planifican, gastan energía para que siga adelante. No tiene ningún problema porque ustedes le solucionan todo. Esos desvelos deberían corresponderle a él, pero, tal como están las cosas, el problema es de ustedes. ¿Quisieran valerse de mi ayuda para ayudarlo a tener algún problema? Me miraron como si estuviera loco, pero algunas cosas comenzaban a aclararse en sus mentes. ¿Qué quiere decir con ayudarlo a tener algún problema?, preguntó la madre. Bueno, les expliqué, creo que la solución a este problema sería poner algunos límites bien claros para que sus acciones le trajeran inconvenientes a él y no a ustedes. ¿Qué quiere decir, límites?, preguntó el padre. Miremoslo de esta manera. Podemos compararlo a él con su vecino que nunca riega su césped. Pero siempre que ustedes abren el sistema aspersor, el agua cae sobre el terreno colindante de su vecino. Bill mira su césped bien verde y piensa, mi jardín está estupendo, pero el de ustedes se vuelve amarillo y seco, es la vida de su hijo. No estudia, no hace planes, no trabaja. Sin embargo, tiene una casa donde vivir, suficiente dinero y todos los derechos de un miembro de familia que cumple con sus obligaciones. Si pudieran demarcar los linderos un poco más, si pudieran dirigir el aspersor para que el agua cayera en el césped de ustedes, si no riega su propio césped, tendrá que vivir en el polvo. Después un tiempo eso no le gustaría. Tal como están las cosas ahora, mientras él es irresponsable y feliz, ustedes son responsables e infelices. Establecer límites claros puede ser todo lo que se necesita. Necesitan poner vallas para que los problemas de su hijo queden en su respectivo terreno, donde corresponden, y fuera del jardín de ustedes. ¿No es un poco cruel dejar de ayudarlo así como así?, preguntó el padre. ¿Acaso la ayuda sirvió de algo?, les pregunté. Su mirada me decía que comenzaban a entender. Linderos invisibles y responsabilidad. En el mundo físico, los límites son fáciles de ver. Ejemplos de límites físicos son las vallas, las señales, los muros, los fosos con cocodrilos, los jardines bien cuidados o los setos. Cualquiera sea su aspecto, el mensaje que transmiten es el mismo: aquí comienza mi propiedad. El dueño de la propiedad es el responsable legal de lo que acontezca dentro de su propiedad. Los que no son dueños no son responsables de la propiedad. Los títulos de propiedad de una persona están visiblemente señalados por límites físicos.
Es posible ir a la corte del condado y encontrar con exactitud los límites de esa responsabilidad civil y a quién recurrir si tenemos algún interés allí. Hay límites físicos para demarcar visiblemente los linderos correspondientes al título de propiedad de una persona. En el mundo espiritual, los límites son así de reales, aunque menos visibles. El objetivo de este capítulo es ayudarlos a definir los límites intangibles y a reconocerlos como una realidad siempre presente que puede aumentar su amor y salvar su vida. En realidad, estos límites definen el alma, y contribuyen a cuidarla y preservarla. Proverbios 4:23. Lo que soy y lo que no soy. Los límites definen la persona. Definen lo que soy y lo que no soy. Un límite me muestra dónde termina mi persona y comienza otra persona. Me da un sentido de propiedad. Tengo libertad cuando sé cuál es mi dominio y mi responsabilidad. Si tengo claro dónde comienza mi terreno y dónde termina, tengo libertad para hacer con él lo que quiera. Asumir responsabilidad por mi vida me presenta muchas opciones diferentes. Sin embargo, si no soy dueño de mi vida, mis opciones y elecciones se verán muy restringidas. Piensen qué confuso sería que alguien les dijera, cuiden este territorio con diligencia, porque los haré responsables de que suceda aquí, y que luego no les dijera cuáles son los límites del territorio. O que no les diera los medios para poder proteger el territorio. No solo sería muy confuso sino hasta potencialmente peligroso. Ahora bien, esto es exactamente lo que nos sucede emocional y espiritualmente. Dios creó un mundo para que cada uno viva dentro de sí mismo, o sea, habitamos nuestra propia alma, y tenemos la responsabilidad de lo que somos. Cada corazón conoce sus propias amarguras, y ningún extraño comparte su alegría. Proverbios 14:10. Tenemos que tratar con lo que hay en nuestras almas, y los límites nos ayudan a definir eso mismo. Si no nos muestran los parámetros, o nos enseñan los parámetros equivocados, nos espera mucho dolor. La Biblia enseña claramente cuáles son nuestros parámetros y cómo protegerlos, pero muchas veces por nuestra familia, o alguna relación pasada, confundimos esos parámetros. Además de mostrarnos nuestras responsabilidades, los límites nos ayudan a definir con claridad lo que no corresponde a nuestra propiedad y de lo que no somos responsables. Por ejemplo, no somos responsables por otras personas. Nunca se nos obliga a ejercer el control sobre otros, aunque, cuánto tiempo y energía gastamos intentándolo. Hacia los demás y de uno mismo. Cada uno tiene responsabilidad hacia los demás y hacia uno mismo. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, dice Gálatas 6:2, y así cumplirán la ley de Cristo. Este versículo aclara nuestra responsabilidad hacia los demás. Muchas veces los otros tienen cargas demasiado agobiantes. No tienen suficiente fuerza, recursos o conocimiento para llevar esa carga y necesitan ayuda. Negarnos a nosotros mismos a hacer por otros lo que no pueden hacer por sí solos es una muestra del amor sacrificado de Cristo. Cristo hizo lo mismo por nosotros. Hizo lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos, nos salvó. Esto es tener responsabilidad hacia los demás. En cambio, el versículo 5 expresa que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Todos tenemos responsabilidades que solo podemos asumir personalmente. Día tras día debemos aceptar nuestra responsabilidad y llevar a cabo las cosas que constituyen nuestra propia carga personal. Hay algunas cosas que nadie puede hacer por nosotros. Tenemos que hacernos cargo algunos aspectos de nuestra vida que son nuestra propia carga. El significado de estos pasajes puede aclararse si tomamos en cuenta que el original griego utiliza dos palabras distintas: carga. Cargas, en el versículo 2, significa exceso de carga, original griego, o pesos agobiantes que nos inclinan hacia adelante. Estas cargas se asemejan a enormes rocas. Nos pueden aplastar. Nadie espera que llevemos una roca enorme sin ayuda. Nos quebraríamos la espalda. Necesitamos ayuda con estas rocas, esos tiempos de crisis y tragedia en nuestras vidas. Por el contrario, en el versículo 5, la palabra griega cargar significa llevar una carga liviana o el trajín del diario vivir. Esta pala describe los trabajos cotidianos que necesitamos hacer. Estas cargas son como mochilas. Se supone que cada uno cargue su mochila respectiva. Se supone que podemos vivir con nuestros sentimientos, actitudes y conductas,
así como con las responsabilidades que Dios nos encomendó a cada uno, aun cuando se requiere esfuerzo. Los problemas surgen cuando las personas actúan como si sus excesos de carga fueran cargas cotidianas y rechazan la ayuda, o cuando creen que sus cargas livianas son rocas que no deberían cargar. Cualquiera de estas dos situaciones produce dolor constante e irresponsabilidad. Para no vivir siempre afligidos o ser irresponsables, es importante determinar lo que yo soy, cuáles son los alcances de responsabilidad y dónde comienzan los límites de los demás. Más adelante, en este capítulo, definiremos nuestras responsabilidades. Por el momento, consideremos detenidamente la naturaleza de los límites. Lo bueno, por dentro, lo malo, por fuera. Los límites nos ayudan a demarcar nuestra propiedad para cuidarla. Nos ayudan a cuidar nuestros corazones con toda diligencia. Necesitamos almacenar los nutrientes dentro de nuestros linderos y mantener fuera lo que nos perjudique. En suma, los límites nos ayudan a mantener lo bueno, por dentro, lo malo por fuera. Protege nuestros tesoros, Mateo 7:6, para que nadie los robe. Conservan las perlas adentro y los cerdos afuera. A veces, tenemos lo malo por dentro y lo bueno por fuera. Tales circunstancias, necesitamos ser capaces de abrir nuestros límites para permitir la entrada de lo bueno y la salida de lo malo. En otras palabras, las cercas necesitan puertas. Por ejemplo, si encuentro que tengo alguna pena o pecado dentro de mí, necesito confiárselo a Dios y a los demás para ser sanado. Confesar nuestras penas y nuestros pecados nos ayuda a echarlos afuera, para que dejen de envenenar nuestro interior. Primera de Juan 1:9, Santiago 5:16, Marcos 7:21-23. Cuando lo bueno queda por fuera, todo lo que necesitamos es abrir las puertas para dejarlo entrar. Jesús se refiere a este fenómeno al recibirlo, a Él y su verdad, Apocalipsis 3:20, Juan 1:12. Algunas personas tienen cosas buenas para darnos y necesitamos nuestro corazón, de par en par, para recibirlas. Segunda de Corintios 6:11-13. Con frecuencia, cerramos nuestros límites y nos privamos de las cosas buenas que otros tienen para darnos. En resumen, los límites no son murallas. La Biblia no dice que debemos, amurallamos, de los demás, más bien dice que seamos, 1 Juan 17:11. Debemos vivir en comunidad con otros. Pero en cualquier comunidad, los miembros tienen su propio espacio y territorio. Es importante que los linderos sean lo bastante permeables para permitir el flujo y lo bastante resistentes para dejar fuera el peligro. Muchas veces, los que sufrieron abuso durante su crecimiento, tienen esta corriente invertida, mantienen lo malo por dentro, bueno por fuera. Cuando Mary estaba creciendo, su padre abusó de ella. Nunca la animaron a desarrollar límites buenos. Como resultado, se encerraba en sí misma, reprimiendo todo el ir que llevaba dentro. No expresaba abiertamente su dolor ni aliviaba su alma. Tampoco permitía la entrada de la ayuda exterior que la sanaría. Además, constantemente permitía que otros derramaran basura en su alma, provocando más dolor. Como secuencia, cuando por fin vino en busca de ayuda, estaba cargando mucho dolor, todavía la maltrataban y estaba amurallada contra cualquier ayuda externa. Necesitaba invertir el funcionamiento de sus límites. Necesitaba vallas lo bastante resistentes para mantener alejado lo malo, y puertas para deshacerse del mal que ya habitaba en su alma y para permitir la entrada de todo el bien que necesitaba con desesperación. Dios y los límites. El concepto de límites proviene de la naturaleza misma de Dios. Dios se define como un ser único e independiente, con responsabilidad propia. Define y asume la responsabilidad de su persona al decimos lo que piensa, siente, planifica, permite y no permite, lo que le agrada y lo que le desagrada. También se define como diferente de su creación y de nosotros. Se diferencia de los demás. Nos dice lo que es y lo que no es. Por ejemplo, nos dice que es amor y que no es oscuridad. Primera de Juan 4:16, 1-6. Además, tiene límites dentro de la Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo son uno, pero, al mismo tiempo, cada uno es una persona distinta y tiene sus respectivos límites. Cada uno tiene su propia personalidad y responsabilidades, así como también tienen una conexión y amor entre sí. Juan 17:24. Dios también pone límites a lo permitido dentro de su jardín. Le hace frente al pecado y permite que las consecuencias por el comportamiento
Cuida de su casa y no permite que la maldad prospere en ella. Invita a entrar a todos los que le aman, y deja que su amor se derrame en ellos al mismo tiempo. Las puertas de sus límites se abren y cierran oportunamente. De la misma manera que nos entregó su semejanza, Génesis 1:26, nos entregó una responsabilidad personal dentro de ciertos límites. Quiere que gobernemos y subyuguemos la tierra y que seamos mayordomos responsables de la vida que nos encomendó. Para ello, necesitamos desarrollar límites similar a los de Dios. Ejemplos de límites. Un límite es cualquier cosa que nos permite diferenciarnos de otra persona o nos muestra dónde comienza y dónde termina nuestro ser. A continuación damos algunos ejemplos de límite. La piel. La piel es el límite principal que nos define. La gente suele usar este límite metafóricamente para decir que sus límites personales han sido violados. Tengo que salvar mi pellejo. El cuerpo físico es lo primero que aprendemos a diferenciar de los demás. En la infancia, lentamente aprendemos que somos diferentes de nuestra madre y de nuestro padre que nos acarician. El límite de la piel mantiene lo bueno por dentro y lo malo por fuera. Protege nuestra sangre y huesos, manteniéndolos ligados en nuestro interior. También nos protege de las infecciones, impidiendo la entrada de gérmenes del exterior. Al mismo tiempo, la piel tiene aberturas para permitir la entrada de lo bueno, como el alimento, y la salida de lo malo, como los desechos. Las víctimas de abuso físico o sexual suelen tener el sentido de los límites empobrecido. En los primeros años de vida aprendieron que su propiedad no comenzaba con la piel. Otras personas podían invadir su propiedad y hacer lo que se les antojara. Como resultado, tienen dificultad para establecer límites cuando llegan a la edad adulta. Las palabras. En el mundo físico, los límites suelen estar señalados por vallas o alguna estructura. En el mundo espiritual, las vallas son invisibles. De todos modos, es posible crear sólidas vallas protectoras con nuestras palabras. La palabra más demarcadora de un límite es no. Permite que otros entiendan que usted es una persona independiente y que tiene control sobre su ser. Ser claro sobre nuestro no y nuestro sí es un tema recurrente en la Biblia, Mateo 5:37, Santiago 5:12. No es una palabra de enfrentamiento. La Biblia enseña que debemos enfrentarnos con las personas que amamos, diciéndoles, de ningún modo, ese comportamiento no es aceptable. No participaré. La palabra no también es importante para establecer límites en casos de abuso. Muchos pasajes de la Escritura nos exhortan a rechazar la pecaminosidad de otras personas contra nosotros. Mateo 18, 15-20. La Biblia también nos advierte contra el dar a otros, de mala gana o por obligación. 2 de Corintios 9:7. Las personas con límites débiles tienen mucha dificultad para rechazar el control, presión, las exigencias y a veces las verdaderas necesidades de otros. Sienten que si dicen que no a alguien pondrán en peligro la relación con esa persona, por lo que sumisamente acceden a sus peticiones, aunque en su fuero interno lo resienten. En ocasiones una persona puede obligarlo a hacer algo, en otras, la obligación puede provenir de su propio sentido de lo que usted debe hacer. Si no sabe cómo decir que no a esa fuerza externa o interna, perdió el control sobre su propiedad y no puede disfrutar el fruto del dominio propio. Las palabras también definen su propiedad para los demás cuando manifiesta sus sentimientos, intenciones o gustos. Es difícil que alguien conozca su postura si no define su propiedad verbalmente. Dios hace esto mismo cuando dice, esto me agrada, esto otro no me agrada. O, haré esto y no haré esto otro. Sus palabras permiten que la gente conozca sus opiniones y por lo tanto, les hace sentir los límites que lo ayudan a identificarse. No me gusta que me grites de ese modo, transmite un claro mensaje acerca de cómo se relaciona y permite a los demás conocer las reglas vigentes en su terreno. La verdad. Conocer la verdad sobre Dios y su propiedad nos pone limitaciones y nos muestra los límites divinos. Entender la verdad de su realidad inmutable nos ayuda a definir nuestra relación con Él. Por ejemplo, cuando leemos que hemos de cosechar lo que sembramos, Gálatas 6:7, podemos definirnos con respecto a esa realidad, o seguirnos lastimando tratando de ir en su contra. Estar en contacto con la verdad de Dios es estar en contacto con la realidad, y vivir de acuerdo con esa realidad posibilitará una vida mejor. Salmo 119, 2, 45.
Satanás tergiversa grandemente la realidad. Recuerden cuando a Eva en el paraíso para que pusiera en duda los límites de Dios y su verdad. Las consecuencias fueron desastrosas. Siempre hay seguridad en la verdad, ya sea el conocimiento de la verdad de Dios como el conocimiento de la verdad sobre uno mismo. Las personas que intentan vivir fuera de sus propios límites tienen vidas desordenadas y tumultuosas. No aceptan ni manifiestan su verdadero ser. La franqueza con uno mismo constituye el valor bíblico de la integridad o unidad. La distancia física. Proverbios 22:3 dice, el prudente ve el peligro y lo evita. A veces alejarse físicamente de una situación puede permitirnos mantener los límites. Pueden hacerlo para reponerse física, emocional y espiritualmente después de haberse entregado hasta el límite, como tantas veces lo hizo Jesús. Sirve también para guarecerse del peligro y restringir el mal. La Biblia nos exhorta a apartarnos de aquellos que continúan lastimándonos y a creamos un lugar seguro. Al evitar dicha situación, el que quede atrás extrañará nuestra compañía y esto puede llevarlo a modificar su comportamiento. Mateo 18, 17-18, 1 de Corintios 5, 11-13. Muchas veces, en una relación abusiva, la única manera para que alguien entienda que nuestros límites son reales es crear brecha entre ambos hasta que la otra parte se decida a enfrentar el problema. La Biblia apoya la idea de limitar la amistad íntima para contener el mal. El tiempo. Librarse por un tiempo de una persona o proyecto puede ser una manera de tomar nuevamente posesión sobre algún aspecto de la vida que se ha ido de las manos que necesita el establecimiento de límites. Los adultos infantiles que nunca se han desligado espiritual y emocionalmente de sus padres suelen necesitar separarse por un tiempo. Después de una vida de abrazos y protección, Eclesiastés 3, 5-6, ahora temen dejar de abrazar y deshacerse de algunas formas inmaduras de relación. Necesitan pasar un tiempo levantando límites contra sus viejos modelos y creando nuevas maneras de relacionarse que pueden resultar por un tiempo alienantes para los padres. Esta separación temporaria de sus padres será beneficiosa para su relación con ellos. El distanciamiento emocional. El distanciamiento emocional es un límite pasajero que le da al corazón espacio suficiente para estar a salvo. No se trata nunca de una manera permanente de vivir. Las personas involucradas en relaciones abusivas necesitan encontrar un lugar seguro donde descongelarse emocionalmente. En ocasiones, en matrimonios abusivos el cónyuge maltratado necesita distanciarse emocionalmente hasta que el compañero abusivo se enfrente a problema y sea nuevamente digno o digna de confianza. Evite estar al alcance de quienes lo lastiman y decepción. Quien haya vivido una relación abusiva, no debería regresar hasta que haya pasado el peligro y hasta que una verdadera conducta de cambio se haga patente. Muchas personas se apresuran a confiar en una persona en nombre del perdón, sin cerciorarse que la persona esté produciendo frutos que demuestren arrepentimiento. Lucas 3:8. Continuar confiando emocionalmente en una persona abusadora o adicta sin notar un verdadero cambio es una tontería. Perdone, pero proteja su corazón hasta ver un cambio permanente y prolongado. Otras personas. Es necesario depender de otros para poner y mantener los límites. Las personas sometidas a la adicción de otra persona, a su control o abuso, descubren que tras largos años de amar demasiado, solo pueden encontrar la energía para crear límites en un grupo de apoyo. El sistema de apoyo les da la fuerza por primera vez en la vida para decir no al abuso y al control. Para poner límites necesitamos de la ayuda de los demás por dos motivos. En primer lugar, la relación con otros es una necesidad básica en la vida. Las personas sufren mucho por mantener relaciones, y muchas toleran el abuso por temor a quedarse solas y al abandono de su pareja. Tienen miedo porque piensan que si ponen límites, no habrá amor en sus vidas. Cuando aceptan el apoyo de los demás, sin embargo, encuentran que la persona abusadora no es la única fuente de amor en el mundo y que el sistema de apoyo les permite encontrar la fuerza para poner los límites que necesitan establecer. Ya no están solos. La Iglesia de Cristo está ahí para fortalecerlos y ayudarlos a esquivar los golpes en su contra. Necesitamos de otros, además, porque necesitamos nuevos aportes y enseñanza. La Iglesia y la familia han enseñado a muchos que los límites no son bíblicos sino egoístas y mezquinos. Estas personas necesitan buenos sistemas de apoyo bíblicos para enfrentar la culpa transmitida por viejas grabaciones mentales que con engaños las mantienen cautivas. Necesitan del apoyo de los demás para enfrentar los viejos mensajes y la culpa que conlleva el cambio.
En la parte 2, analizaremos más exhaustivamente cómo levantar límites en todas las relaciones primarias de nuestra vida. Por el momento, queremos precisar que los límites no se crean en un vacío. Crear límites siempre involucra una red de apoyo. Las consecuencias. Invadir la propiedad privada tiene consecuencias. Los carteles que dicen, prohibido el paso, suelen prever una sanción para los intrusos. La Biblia enseña este principio vez tras vez, diciendo que si caminamos de determinada manera, esto sucederá, y si caminamos de esta otra manera, esto otro sucederá. Del mismo modo que la Biblia fija consecuencias para ciertas conductas, necesitamos respaldar nuestros límites con consecuencias. ¿Cuántos matrimonios se habrían salvado si uno de los cónyuges hubiese llevado a cabo su amenaza de, si no dejas de tomar, o, de venir a casa a medianoche, o, de golpearme, o, de gritar a los niños, me voy y no vuelvo hasta que comiences un tratamiento? ¿Cuántos adultos jóvenes tendrían una vida distinta si sus padres hubiesen puesto en práctica la amenaza? No hay más plata si dejas este trabajo antes de conseguirte otro, o si vas a seguir fumando marihuana en esta casa, búscate otro lugar donde dormir. Pablo no está bromeando cuando en 1 de Tesalonicenses 3:10 dice que si alguien no trabaja, que no coma. Dios no fomenta el comportamiento irresponsable. Pasar hambre es la consecuencia de la haraganería. Proverbios 16:26. Las consecuencias proporcionan púas filosas a los cercos alambrados. Permite que los demás entiendan la gravedad que implica no respetar nuestros límites y cuánto nos respetamos como personas. Les enseña que valoramos nuestro compromiso de vivir acorde con principios beneficiosos y que lucharemos para cuidarlos y protegerlos. ¿Qué incluyen mis límites? La parábola del buen samaritano es un modelo del comportamiento correcto en muchos aspectos. Es una clara ilustración los límites, cuando deberían ser a la vez observados y violados. Supongamos por un momento cómo se hubiera desarrollado la historia si el samaritano hubiera sido una persona que no sabía poner límites. ¿Conocen la historia? ¿No es cierto? Un hombre viajaba de Jerusalén a Jericó cuando fue asaltado. Los ladrones lo despojaron de todo lo que llevaba, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Un sacerdote y un levita se desviaron y siguieron de largo, pasando por alto al hombre herido, pero un samaritano tuvo compasión de él, vendó sus heridas, y lo llevó a un mesón, donde lo cuidó. Al otro día, el samaritano le entregó al mesonero algo de dinero y le dijo, cuídemelo, y lo que gaste de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. Démosle otro giro a esta historia tan conocida. Supongamos que el hombre herido se despierta en ese instante de la historia y dice, ¿cómo? ¿Ya se va? Sí, ya me voy. Tengo unos negocios en Jericó y debo atenderlos, le responde el samaritano. ¿No cree que está siendo un poco egoísta? Estoy en muy estado. Necesitaré a alguien con quien conversar. ¿Cómo podrá Jesús ponerlo como modelo de vida? Ni siquiera está actuando como un cristiano, abandonándome de ese modo cuando más lo necesito. ¿Dónde quedó lo de, niégate a ti mismo? Supongo que tiene razón, le replicó el samaritano. ¿Qué sentimientos tendría si lo dejara aquí solo? Debo hacer algo más. Pospondré mi viaje por algunos días. Por lo tanto, se queda con él por 3 días más, conversando y asegurándose de que está feliz y contento. A la tarde del tercer día, golpean a la puerta y entra un mensajero. Le entrega al samaritano un mensaje de sus contactos de negocios en Jericó. Esperamos todo lo que pudimos. Decidimos vender los camellos a otro comerciante. Nuestro próximo rebaño llegará en 6 meses, ¿cómo pudo hacerme esto? El samaritano recrimina al hombre que se recupera mientras agitan el papel con el mensaje. Mire lo que hizo. Por su causa perdí los camellos que necesita para mi negocio. Ahora no podré entregar mis productos. Puedo quedarme en bancarrota. ¿Cómo pudo hacerme esto? En algún punto esta historia nos puede resultar conocida. Compasión, alguna vez ayudamos a una persona necesitada, pero luego esa persona nos manipuló hasta obtener más de lo que estábamos dispuestos a dar. Acabamos resentidos y enfadados por haber perdido algo que necesitábamos en nuestra propia vida. O por querer más de otra persona, la presionamos hasta que accedió. Nos hizo el favor, más por quedar bien que de corazón o por libre voluntad, y luego estaban resentidos con nosotros por lo que habían hecho. Así nadie puede progresar.
Para evitar este tipo de situaciones necesitamos determinar qué cosas están comprendidas dentro de nuestros límites, hasta dónde llega nuestra responsabilidad. Los sentimientos. Los sentimientos tienen mala fama en el mundo cristiano. Son considerados desde sin importancia hasta carnales. Pero al mismo tiempo, es innegable el protagonismo que los sentimientos tienen en nuestra motivación y conducta. ¿Cuántas veces han observado a una persona realizar acciones no cristianas porque sus sentimientos fueron heridos? ¿O cuántas veces tuviera que hospitalizar a alguien con un cuadro depresivo porque después de años y años intentando obviar sus sentimientos tuvo un intento de suicidio? No deberíamos pasar por alto ni dejar que los sentimientos controlen nuestra vida. La Biblia dice que debemos ser dueños de nuestros sentimientos y ser conscientes de ellos. Frecuentemente pueden motivarnos a hacer el bien. La compasión del buen samaritano lo llevó al lado del israelita herido, Lucas 10:33. El padre movido a compasión echó sus brazos alrededor de su hijo, Lucas 15:20. Muchas veces Jesús tuvo compasión de la gente que lo seguía, Mateo 9:36, 15:32. Los sentimientos brotan del corazón y pueden señalar el estado de su relación. Pueden decir si las cosas están marchando bien, o si hay algún problema. Si siente intimidad y amor, es posible que las cosas marchen bien. Si siente enojo, hay un problema que encarar. Pero la cuestión es que sus sentimientos son su responsabilidad. Debe hacerse cargo de ellos y considerarlos como problemas suyos para poder encontrar una solución al asunto de fondo. Las actitudes y creencias. Las actitudes se refieren a nuestra orientación hacia algo, nuestra postura ante los demás, Dios, la vida, el trabajo y nuestras relaciones. Las creencias son todo lo que aceptamos como verdad. Nuestras actitudes, o creencias, no suelen ser consideradas fuente de inquietud en nuestras vidas. Culpamos a los demás como lo hicieron nuestros primeros padres Adán y Eva. Necesitamos adueñarnos de nuestras actitudes y convicciones porque están dentro de los límites de nuestra propiedad. Somos los que sentimos sus efectos y somos los únicos que podemos cambiarlas. El inconveniente de las actitudes es que las aprendemos temprano en la vida. Desempeñan un papel fundamental en relación a lo que somos y nuestra manera de conducirnos. Quienes nunca se han cuestionado sus actitudes y creencias son presa fácil de la dinámica a que hace referencia Jesús cuando describe gente que se aferra a las tradiciones humanas, en lugar de cumplir con los mandamientos divinos, Marcos 7:8, Mateo 3. Las personas con problemas de límites tienen muchas actitudes distorsionadas con respecto a la responsabilidad. Creen que atribuir a las personas la responsabilidad por sus sentimientos, elecciones y conductas es ser malo. Sin embargo, hay varios proverbios que repiten que fijar límites y asumir responsabilidades salvará vidas. Proverbios 13:18, 24. Las conductas. Las conductas tienen consecuencias. Como lo expresó Pablo, cada uno cosecha lo que siembra, Gálatas 6, 7-8. Si estudiamos, cosecharemos buenas calificaciones. Si trabajamos, cobraremos un salario. Si hacemos ejercicio físico, seremos más saludables. Si obramos por amor, tendremos relaciones más íntimas. Por el contrario, si sembramos haraganería, irresponsabilidad o conductas descontroladas, es de esperar que cosecharemos pobreza, fracasos y los efectos de una vida disoluta. Son las consecuencias naturales de nuestras acciones. El problema surge cuando alguien interfiere con la ley de la siembra y la cosecha en la vida de otra persona. El alcoholismo y el abuso deberían tener consecuencias en la vida del alcohólico o el abusador. Para el descarriado, disciplina severa, Proverbios 15:10. Rescatar a las personas de las consecuencias naturales de sus acciones las vuelve impotentes. Esta situación es muy común entre padres e hijos. Los padres deberían dejar que sus hijos cosecharan las consecuencias naturales de su conducta, en lugar de gritar y fastidiarse. Criarlos con amor y límites, con ternura y consecuencias, produce niños seguros de sí mismos con un sentido de control sobre sus vidas. Las elecciones. Debemos asumir la responsabilidad de nuestras elecciones. Esto nos conduce al fruto del dominio propio, Gálatas 5:23. Un problema de límites muy común es no reconocer nuestras propias elecciones e intentar atribuir la responsabilidad a otro. Piensen por un instante, cuán a menudo usamos las frases, tuve que hacerlo, o, me obligaron a hacerlo,
para explicar por qué hicimos o dejamos de hacer algo. Estas frases nos traicionan, reflejan una ilusión primitiva de que no somos agentes activos de nuestros asuntos. Creemos que otro tiene el control, librándonos así de nuestra responsabilidad. Si ejercemos control sobre nuestras elecciones, independientemente de cómo nos sintamos, no haremos nada, de mala gana o por obligación, como dice 2 de Corintios 9:7. Pablo ni siquiera aceptaba una donación si creía que el dador sentía que la tenía que hacer. En una ocasión, rechazó un regalo para que el favor no sea por obligación sino espontáneo. Filemón 1:14. En el famoso versículo sobre la elección, Josué le dijo lo mismo al pueblo, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. Josué 24:15. Jesús también le dijo algo parecido al trabajador que estaba enojado por el jornal que había acordado. Amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Mateo 20:13. El hombre había hecho una libre elección de trabajar por un determinado tiempo y estaba enojado porque otro había recibido la misma paga por trabajar menos horas. Otro ejemplo lo proporciona el hermano del hijo pródigo. Eligió permanecer en su hogar y servir a su padre y luego sentía resentimiento. No satisfecho con su elección, fue necesario recordarle que él había optado libremente por quedarse en la casa. En toda la Escritura se les recuerda a las personas las elecciones que hicieron y se les exhorta a asumir la responsabilidad de sus actos. Pablo nos dice que si elegimos vivir por medio del Espíritu, viviremos, pero, si elegimos vivir conforme a nuestra naturaleza pecaminosa, moriremos. Romanos 8:13. Tomar decisiones basadas en la aprobación de los demás o en sentimientos de culpa origina resentimiento producto de nuestra naturaleza pecaminosa. Tanto nos identificaron con lo que deberíamos hacer, que pensamos que manifestamos nuestro amor cuando hacemos algo solo por obligación. Es inevitable, pero esto implica que cuando ponemos límites asumimos la responsabilidad de las elecciones. Usted elige. Usted es el tiene que vivir con las consecuencias. Usted puede ser el que impida hacer las elecciones que pueden hacerlo feliz. Los valores. Los valores son las cosas que amamos y que consideramos importantes. Habitualmente eludimos la responsabilidad de lo que valoramos. Caemos en la trampa de asignar más valor a la aprobación de los hombres que a la de Dios, Juan 12:43, y malgastamos la vida por causa de este valor mal asignado. Pensamos que el poder, la riqueza y el placer suplirán nuestra necesidad anhelada, la necesidad de ser amados. No podremos recibir la ayuda de Dios y de su pueblo para crear un nuevo corazón dentro de nosotros, hasta que no hayamos asumido la responsabilidad de nuestra descontrolada conducta producto de amar las cosas equivocadas o de estimar aquellos valores pasajeros y no hayamos confesado que tenemos un corazón que valora lo que no satisface. Los límites no son para obligarnos a negar nuestros valores, sino para que nos adueñemos de los viejos valores perjudiciales y así permitir que Dios cambie. Los límites. Cuando se trata de crear mejores límites hay dos aspectos a destacar. El primero es ponerle límites a los demás. Este es el aspecto que más se menciona al hablar de los límites. En realidad, ponerle límites a los demás es un término equivocado. Es imposible. Lo que sí podemos hacer es limitar nuestra exposición a quienes no se comportan correctamente. No podemos cambiar a los demás ni hacer que se comporten bien. Nuestro modelo es Dios. Él no pone límites a su pueblo para obligarlo a comportarse. Dios fija el patrón de conducta, pero deja a las personas ser quienes son y luego se aleja de quienes hacen lo malo, diciendo, puedes ser así, si lo deseas, pero no puedes entrar a mi casa. El cielo es el hogar para los arrepentidos, y todos son bienvenidos. Pero Dios limita su exposición a las personas malvadas, arrepentidas, lo mismo deberíamos hacer nosotros. La Escritura nos exhorta en varias oportunidades a alejarnos de las personas destructivas. Mateo 18, 15-17, 1 de Corintios 5, 9-13. No somos con eso poco amorosos. Al alejarnos protegemos al amor, porque enfrentamos así con firmeza todo lo que destruye el amor. El segundo aspecto a destacar con respecto a los límites es ponernos límites interiores propios. Nuestro ser interior necesita espacio reservado para cobijar sentimientos, impulsos o deseos y no para demostrarlos en público. Necesitamos dominio propio sin represión. Necesitamos aprender a decirnos que no.
Esto incluye tanto los deseos destructivos como otros que sin serlo, pueden no ser prudentes u oportunos. La estructura interna del ser es un elemento importante de nuestros límites y nuestra identidad, tanto como de nuestro territorio, responsabilidad y dominio propio. Los talentos. Comparen estas dos respuestas. Hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Siervo malo y perezoso. ¿Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido? Pues debías haber depositado mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1000 monedas y dénselas al que tiene las 10,000. Mateo 25:23, 26 a 28. No hay otro pasaje que ilustre también la responsabilidad ordenada por Dios con respecto a la propiedad y el uso de los talentos. Aunque el ejemplo se refiere al dinero, también se aplica a los talentos internos y los dones. Nuestros talentos están claramente comprendidos dentro de nuestros límites y son nuestra responsabilidad. Ahora bien, hacernos cargo de los talentos quizá nos atemoriza y siempre es un riesgo. La parábola de los talentos nos enseña que debemos rendir cuentas, y que, por supuesto, seremos mucho más felices cuando ejercemos nuestros dones y somos productivos. Se requiere trabajo, práctica, aprendizaje, oración, recursos y gracia para sobrellevar el temor al fracaso que hizo sucumbir al malo y perezoso. No fue reprendido por sentir temor. Cuando intentamos algo nuevo y difícil, sentir temor es natural. Fue castigado por no enfrentar su temor y dar lo mejor de sí. No hacer frente a nuestros temores es negar la gracia de Dios e insultar su dádiva y su gracia para apoyarnos en el aprendizaje. Los pensamientos. Nuestras mentes y pensamientos reflejan esencialmente la imagen de Dios. No hay otra criatura sobre la tierra que tenga nuestra facultad de razonamiento. Somos las únicas criaturas llamadas a amar a Dios con toda nuestra mente. Marcos 12:30. Pablo escribió que, llevamos cautivo todo pensamiento que se someta a Cristo, 2 de Corintios 10:5. La puesta de límites al pensamiento implica 3 cosas. 1. Ser dueños de nuestros propios pensamientos. Muchas personas no se han adueñado de sus propios procesos mentales. Piensan como autómatas los pensamientos de otras personas sin siquiera examinarlos. Se tragan las opiniones y los razonamientos ajenos, sin cuestionarlos nunca y sin analizar su propio pensamiento. Por supuesto que debemos atender y ponderar los planteamientos ajenos, pero nunca deberíamos entregar nuestras mentes a nadie. Debemos considerar las cosas por nosotros mismos, en el contexto de una relación, afilándonos recíprocamente como al hierro, pero siendo pensadores independientes. 2. Crecer en conocimiento y ampliar nuestras mentes. Uno de los ámbitos donde debemos crecer es en el conocimiento de Dios y de su palabra. David dijo con respecto al conocimiento de la palabra de Dios: a toda hora siento un nudo en la garganta por el deseo de conocer tus juicios. Tus estatutos son mi deleite, son también mis consejeros. Salmos 119, 20, 24. También aprendemos mucho sobre Dios al estudiar su creación y su obra. Al aprender sobre este mundo obedecemos el mandato de dominar y subyugar la tierra y todo lo que sobre ella habita. Debemos aprender acerca del mundo que Él nos ha dado para poder ser sabios mayordomos. Ya sea que estemos realizando una cirugía cerebral, o haciendo un balance de nuestro estado de cuenta o criando a nuestros hijos, hemos de utilizar nuestra mente para vivir mejor y glorificar a Dios. 3. Rectificar cualquier pensamiento tergiversado. Todos tenemos cierta tendencia a no ver las cosas con claridad, a tergiversar nuestros pensamientos y percepciones. Posiblemente, las tergiversaciones más fáciles de advertir se presentan en las relaciones personales. Muy rara vez consideramos a las personas tal como son. Hasta con las personas que más conocemos, nuestras percepciones son distorsionadas por relaciones anteriores y por las ideas preconcebidas que tenemos de ellas. No vemos con claridad porque tenemos vigas en nuestros ojos. Mateo 7:35. Para ser dueños de nuestros pensamientos en una relación, debemos revisar activamente en qué cosas podemos estar equivocados. Al asimilar nueva información, nuestro pensamiento se adapta para interpretar mejor la realidad. También necesitamos cerciorarnos de que estamos comunicando nuestros pensamientos a los demás. Muchas personas creen que los demás deberían poder leer la mente para saber qué es lo que quieren.
Hasta Pablo dice, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Primera de Corintios 2:11. ¡Qué gran afirmación sobre los límites! Cada uno tiene sus propios pensamientos, y si queremos que los demás los conozcan, debemos expresarlos. Los deseos. Nuestros deseos están comprendidos dentro de nuestros límites. Todos tenemos distintos deseos y necesidades, sueños e ilusiones, metas y planes, ansias y anhelos. Todos buscamos satisfacer nuestro yo. ¿Por qué entonces tanto yo insatisfecho? Parte del problema radica en personalidades sin una estructura de límites. Nos cuesta definir quién es el auténtico yo y lo que verdaderamente deseamos. Muchos deseos se hacen pasar por lo auténtico. Son pasiones codiciosas, resultado de no dominar nuestros propios deseos. Por ejemplo, muchos adictos a la sexualidad buscan tener experiencias sexuales, cuando lo que de veras desean es amor y afecto. Santiago escribe acerca de esta falta de dominio y sobre el descubrir nuestros deseos con sanas intenciones. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia, y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen, porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Santiago 4, 2-3. Muchas veces no le buscamos activamente nuestros deseos en Dios, y estos deseos se mezclan con cosas innecesarias. Dios está verdaderamente interesado en nuestros deseos, Él los creó. Consideren lo siguiente, le has concedido lo que su corazón desea, no le has negado lo que sus labios piden. Has salido a su encuentro con ricas bendiciones, lo has coronado con diadema de oro fino. Salmo 21, 2-3. Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Salmo 37, 4. Cumple los deseos de quienes le temen, atiende su clamor y los salva. Salmo 145, 19. A Dios le gusta hacer regalos a sus hijos, pero es un padre sabio. Quiere asegurarse de que los regalos serán lo mejor para nosotros. Para saber qué pedir, tenemos que conocernos y estar al tanto de nuestros verdaderos motivos. Si queremos algo por vanidad o para inflar nuestro ego, dudo mucho que Dios esté interesado en darnos ese regalo. Pero sí que estará muy interesado es para nuestro bien. También se nos ordena descubrir activamente nuestros deseos. Filipenses 2, 12-13, Eclesiastés 11-9, Mateo 7, 7-11. Necesitamos ser dueños de nuestros deseos y procurar satisfacerlos para sentirnos satisfechos en la vida. El deseo cumplido endulza el alma, Proverbios 13-19, pero esto es seguro mucho trabajo. El amor. No hay don mayor que saber cómo brindar y recibir amor. El corazón creado por Dios a su imagen es el centro de nuestro ser. Un corazón capaz de abrirse de par en par para aceptar amor y derramar amor es fundamental para la vida. Muchas personas, por temor o por dolor, tienen dificultad para brindar y recibir amor. Habiendo cerrado sus corazones a los demás, se sienten vacíos y sin sentido. La Biblia es bien clara al referirse a estas dos funciones del corazón, una corriente hacia adentro para recibir gracia y amor y una corriente que fluye hacia afuera. Escuchemos cómo la Biblia nos enseña a amar. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:37, 39, como debemos aceptar ser amados. Hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza, les hemos abierto de par en par nuestro corazón. Nunca les hemos negado nuestro afecto, pero ustedes sí nos niegan el suyo. Para corresponder del mismo modo, les hablo como si fueran mis hijos, abran también su corazón de par en par. Segunda de Corintios 6, 11-13. Un corazón que ama, como el corazón físico, necesita permitir que la sangre que le da vida fluya en ambos sentidos. Es también un músculo de confianza. Este músculo de confianza necesita ser ejercitado y utilizado. Si se lastima, sus movimientos se harán más lentos y se debilitarán. Es necesario asumir la responsabilidad de amar y practicarla. El amor oculto, como el amor rechazado, nos puede matar. Muchas personas no reconocen su resistencia al amor. Están rodeados de amor, pero no se dan cuenta que su soledad se debe a su insensibilidad. Suelen justificarse, el amor de los demás puede entrar.
Con esta afirmación eluden la responsabilidad de responder. Realizamos maniobras sutiles para eludir la responsabilidad en el amor. Necesitamos reclamar la propiedad de nuestros corazones como nuestros y trabajar en nuestras debilidades en ese ámbito. La vida se nos abrirá de par en par. Necesitamos asumir la responsabilidad de todos los factores de nuestras almas anteriormente mencionados. Estos están comprendidos dentro de nuestros límites. Pero no es nada fácil cuidar de ellos, tampoco es fácil dejar que los demás se encarguen de lo que está dentro de sus límites. Poner límites y mantenerlos es tarea ardua. Sin embargo, en el siguiente capítulo verá que los problemas de límites tienen características fáciles de reconocer.